Bueno, yo voy a consultar al dermatólogo por un grano, no. Pero si ese problema se extiende en el tiempo, es muy intenso y me produce limitaciones, entonces sí, bueno, pues lo mismo con la salud mental. Ir a terapia si necesitas ayuda y sin nada que quieras mejorar o entender o cambiar, hace que la terapia en sí misma no te pueda aportar nada y de hecho incluso te puede restar independencia. Permite que me cuele en tu oído. Esta voz que estás escuchando no soy yo, son solo chisporroteos eléctricos en el interior de tu cabeza, tu particular versión de mí, Ignacio Crespo, médico y divulgador científico. Y ahora que habito en tu cerebro, ya podemos empezar Mentescopia, un podcast de Cibersam patrocinado en convocatoria competitiva por la FECIT. Bienvenidos y bienvenidas a una cuarta temporada de Mentescopia. Hemos sobrevivido ya 3 temporadas, cambiando, renovándonos constantemente. La primera y la segunda nos quedamos en la apuesta fácil, entre comillas, que eran entrevistas, y fueron muy interesantes. Nos ayudaron a entender en cierta profundidad pues, el trastorno obsesivo-compulsivo, la esquizofrenia, etcétera, etcétera. En la tercera innovamos y nos intentamos embarcar en una aventura sonora, narrativa, de la que todavía no me he recuperado del todo y que incorporaba un punto más personal, tal vez emocional, en esta divulgación sobre la salud mental. Y en esta cuarta temporada queremos volver a cambiar. Y queremos cambiar con vosotros y vosotras. Queremos que nos hagáis las preguntas, que esto se convierta en un consultorio, pero no uno cualquiera. Uno donde no soy yo quien os da respuestas, sino expertos. Expertos sanitarios, en concreto de la salud mental, una psicóloga y un psiquiatra, siempre dos voces para poder dar ese contrapunto donde se subraya lo que puedan decir en común como lo más fundamental y riguroso que hay en salud mental, estudies lo que estudies, y luego los puntos que, si bien no serán de diferencias, serán distintos. Uno recalcará un punto, otro, y vamos a intentar empezar con el caso de Diego. Vamos a escucharlo. Hola, soy Diego, tengo 15 años y últimamente he escuchado mucho sobre salud mental, pero no sé si es algo que yo necesite. No siento que esté mal, pero tampoco estoy bien del todo. ¿Cómo sé si esto me puede ayudar o simplemente es una moda? Muchísimas gracias, Diego. Es una pregunta fundamental, una pregunta que además nos dio pie para empezar la primera temporada, para empezar la segunda temporada y la tercera, y vamos a empezar ahora también la cuarta. ¿Por qué no? Porque encontrar el equilibrio entre que en cierto modo es verdad, la salud mental está en boca de todos, y que por otro lado no tengamos que dejarla pasar como una simple moda, sino que es algo importante, no siempre es fácil. Y vamos a intentar encontrar ese equilibrio con la ayuda de Miriam Rodríguez. Miriam es psicóloga, tiene un máster en Psicología General Sanitaria, otro máster en Análisis de la Conducta, es miembro de Engrama y además trabaja en Sara Belén Psicosexología. Muchísimas gracias, Miriam. Muchas gracias a ti por invitarme, Ignacio. No, gracias a ti. Y ya has escuchado lo que nos decía Diego, que tiene esta duda de si la salud mental es para él, si no. ¿Qué le podríamos decir? Pues mira, justamente la pregunta que plantea Diego me parece bastante importante y justamente ahora más todavía en la época en la que estamos, ¿no? Que se oye hablar muchísimo de terapia, de salud mental y en realidad hay como tantísima información confusa todo el rato. Además, creo que es una pregunta que estoy segurísima de que muchísima gente, incluso que nos esté escuchando ahora mismo, se la ha hecho o se la está haciendo probablemente en algún momento de su vida. Y bueno, voy a explicar para qué sirve la terapia y en qué casos a nivel general es recomendable normalmente acudir a terapia, tanto para Diego como para cualquier otra persona que pueda plantearse esta duda. Ujú. Y para ello, primero me gustaría empezar desmintiendo un par de mitos sobre ir a terapia que estoy segura de que seguramente muchos de los que estáis escuchando en algún momento habéis escuchado a alguien decirlo. Por un lado, la típica frase de a terapia deberíamos ir todos, al igual que vamos cada X tiempo al médico o al dentista, nunca está de más. Eso está mucho en redes, sí. Total. Y además, encima, muchísima gente influyente, famosos, etcétera, la he escuchado que lo han comentado últimamente y bueno, es algo que ahora iremos hablando sobre ello. No es del todo así. Y por otro lado, también como la otra típica frase de ir al psicólogo es de estar loco, ¿no? Yo no voy a terapia si yo no estoy loca. Realmente, por suerte, esta segunda se escucha cada vez menos, pero todavía la sigo escuchando. Y a ver, realmente ninguna de estas afirmaciones son ciertas. El objetivo de la terapia realmente es ayudar y guiar a la persona a conseguir unos objetivos concretos, fijados por la persona. Es decir, la terapia siempre tiene una razón y un motivo. Y esto no quiere decir, ojo, que la persona
tengas siempre que tener claro el objetivo. Como decía Diego, hay veces que sientes un malestar y ni siquiera sabes si es algo en lo que te puedan ayudar o tan siquiera de dónde viene ese malestar. Y es que en eso también te pueden ayudar en terapia. Es decir, la psicóloga tiene que saber qué preguntas hacerte para poder analizar y para poder explicarte de dónde viene tu malestar y de qué forma puede ayudarte a sentirte mejor o a gestionarlo mejor. Con lo cual, también se puede ir a terapia cuando hay algo que te hace sentirte mal, aunque no sepas exactamente qué es lo que te hace sentirte mal. Esto la verdad es que genera mucho alivio, porque hay mucha gente que tiene esa sensación, igual que Diego, pero no sabe por dónde empezar y tiene tal vez la impresión de que tiene que ir al psicólogo con todos los deberes hechos, y no es así. Ujú. Totalmente, totalmente. De hecho, justamente eso pasa mucho. Incluso cuando la gente viene a terapia es como, ay, no sé qué decirte, no sé qué tengo que hacer, no sé exactamente qué tengo que contarte y para nada. O sea, eso es la tarea del profesional, saber justamente qué preguntas hacerte para saber entender qué es lo que te pasa y cómo puede ayudarte, si es que puede ayudarte. Entonces, totalmente, sí, sí que es lo que suele generar mucho alivio cuando se explica a la persona. Ujú. Y luego también me gustaría añadir que no siempre es necesario identificar un problema como tal o estar sufriendo para decidir ir a terapia. De hecho, también se puede acudir a terapia para mejorar en algún aspecto de nuestra vida o incluso para desarrollar alguna habilidad o prevenir algo que pueda suponernos un riesgo en el futuro. Por ejemplo, aprender a, no sé, a expresar tus necesidades a los demás, aprender a hablar en público, a comunicarte mejor o incluso prevenir algún problema del tipo, no sé, estoy teniendo un consumo que me preocupa de algún tipo de sustancia, alcohol, tabaco o algún otro tipo de droga. O quiero mejorar mi relación con la comida porque me supone que en el futuro, o sea, porque pienso que en el futuro puede ser un riesgo. En fin, que realmente no necesariamente tiene que haber un malestar en el presente para acudir a terapia, sino que puede haber otros motivos en ese De aspecto. todos modos, supongo que es complicado porque este mensaje es súper positivo, pero habrá gente que haga como decíamos, que ocurre en las redes sociales, lo tome a pies juntillas y diga, entonces no tengo que tener motivos para ir y debo de ir siempre. No es eso, ¿no? Ujú. No, no, para nada. O sea, justamente es lo contrario. O sea, bueno, lo contrario tampoco. Un Es, equilibrio. tengo, exacto, un equilibrio en el sentido de tengo que tener un objetivo y un motivo por el que ir a terapia, pero mi objetivo no tiene que ser o no tiene por qué ser únicamente estoy sufriendo. Claro. Sí, puede ser uno, que de hecho es el más frecuente, pero también puede haber muchos otros. Puede ser quiero entender por qué me pasa tal cosa, quiero entender por qué me comporto así en ciertas situaciones o quiero aprender, no sé, o desarrollar, pues eso, como decía, ciertas habilidades. Pero puede Entonces, ser hasta preventivo. O sea, sí, abordarlo antes de que genere un problema y un desasosiego es muy buena idea, digo yo. totalmente, totalmente. Sí que hay matices, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues hay cosas que para poder trabajarlas necesitamos que se den ciertas situaciones en el presente, pero sin embargo, otras cosas que se están dando que pueden suponer, pues igual una preocupación con respecto al futuro, pero se están dando en el presente, aunque no estén siendo un problema, sí se puede desarrollar una serie de herramientas para evitar que pueda suponer un problema, sí, Ujú. justamente. Pero al final, en definitiva, el mensaje es que el profesional te tiene que ser útil para algo. Ir a terapia si necesitas ayuda y sin nada que quieras mejorar o entender o cambiar, hace que la terapia en sí misma no te pueda aportar nada. Y de hecho, incluso te puede restar independencia. Que me imagino esto como entrar en una tienda de zapatos que te pones a mirarlos, te dicen, ¿puedo ayudarte en algo? Y dice, no, solo estoy mirando. Eso es algo que puedes hacer en una tienda, pero en un psicólogo igual no es lo ideal. El no, vengo porque me han dicho que es una red flag no ir al terapeuta. No, hombre, algún objetivo tienes que tener, sea abordar un problema patológico o simplemente una inquietud personal. Totalmente, totalmente, totalmente. De hecho, hay veces que sí que en algún caso pasa, ¿no? Es verdad que es bastante menos frecuente el ir a terapia como, bueno, pues, no sé, tenía ganas de venir al psicólogo y bueno, pues para ver un poco, para conocerme, tal. Bueno, Claro. conocerte puede ser un objetivo, pero depende, ¿no? Depende de con qué función y, en fin, que sí que habría que individualizarlo bastante, pero por eso justamente, como Diego planteaba, no sé si me vendría bien ir a terapia, eso es una pregunta que también puede responderte el terapeuta. Claro. Oye, mira, pues te podría ayudar sí o no en esta serie de cosas, porque también es cierto que hay veces que hay situaciones que generan un malestar, que la situación inherentemente genera malestar y es normal que lo genere y bueno, pues
es lo que hay, ¿no? Pero sí que es verdad que hay veces que podemos hacer cosas para gestionar mejor ese malestar y sin embargo hay otras veces que ya se está gestionando bien. Y ahí el psicólogo también puede decirte, mira, es verdad que la situación es desagradable, pero tú la estás gestionando ya bien y no hay como herramientas más allá de lo que estás haciendo que puedan cambiar cómo te sientes porque es lógico que te sientas mal aquí. ¿Me explico? Y ahí te da el diploma y ahí te dice, lo has hecho perfecto, a casa, ¿no? Sí, o sea, ya te digo que no suele ser lo más frecuente, ¿no? Pero bueno, que, en fin, que a lo que me refiero es que hay que individualizar muchísimo, pues al final la demanda de cada persona, pero en definitiva, pues eso, que tiene que tener un objetivo, tiene que tener, pues por así decirlo, un motivo y bueno, que ante cualquier duda, pues también el profesional es el encargado de responderlo y de poder explicártelo. Ujú. Y por eso también al final nuestras razones para pedir ayuda siempre son válidas. Y muchas veces también me encuentro que las personas se sienten mal por el hecho de sentirse mal, ¿no? En el sentido de, bueno, pues no sé si debería ir a terapia por esto, porque hay otras personas que tienen problemas más importantes que el mío. Mi amigo tal, fíjate lo que le pasa. Y yo sintiéndome mal por esa tontería, ¿no? Y es como, a ver, pues bastante tenemos ya, ¿no? Con sentirnos mal con algo que no estamos eligiendo, pues al final no es algo que decidimos. Entonces, pues lo que decía, cualquier motivo de consulta es lícito y cualquier malestar, pues también. Y en ese aspecto, bueno, pues como que no es demasiado justo, ¿no? Juzgarnos por el hecho de sentirnos mal. Yo espero que a Diego le gusten los mensajes porque la verdad es que están siendo muy humanos, muy conciliadores y que quitan peso, quitan carga, que es lo importante. Sí, totalmente. O sea, justamente ese es uno de los objetivos, ¿no? Que quitar un poquito de peso a la persona que decide ir a terapia porque, bueno, si decide ir a terapia es porque algo en su vida probablemente o generalmente está pasando o le preocupa que pueda pasar para que dé ese paso, porque a veces no es una decisión fácil. Y bueno, volviendo un poquito a la pregunta de cómo saber si le puede ayudar o no a Diego o a cualquier otra persona, pues obviamente, como decía, necesitaría hacerle muchas más preguntas sobre ese malestar que siente para poder entender pues de dónde viene, qué lo genera, cómo lo gestiona. Y obviamente, como eso no es posible, voy a intentar como plantear algunas preguntas así generales para que las personas que estén dudando si ir o no a terapia se las puedan hacer y eso les pueda orientar simplemente, bueno, pues a igual en Genial. sí podría ser algo útil. Tips para saber si debo ir a terapia. Justo, en realidad es un resumen de lo que he dicho anteriormente, ¿no? Pero bueno, por si alguien solo escucha esta parte. Em, en primer lugar, preguntarte, ¿hay algo en mi día a día que me haga sentirme mal, que me afecte o, sí, con lo que no me sienta del todo bien, sepa o no la causa? Haciendo el matiz de puedes no saber por qué te sientes mal. También, ¿esto me afecta en algunas áreas importantes de mi vida? Pues ya sea, no sé, en la amistad, en la pareja, en la familia, en los estudios, en el trabajo, en el sueño, bueno, pues en cualquier área importante, ¿no? O hay algo en lo que me gustaría que me ayudasen a mejorar, a aprender o a entender sobre mí misma. Y así por último, ¿hay algo en mi vida actualmente que crea que me puede suponer un riesgo para el futuro? Y así, yo creo que esto resumiría un poquito como los diferentes posibles motivos que pueden tener las personas a la hora de venir a terapia, pero me reitero en que cualquier motivo es válido y bueno, que ante la duda, pues también es algo que se puede resolver en terapia. No tendrían que cumplir todos los tips, ¿no? Con cumplir uno y que tú creas que sería buena idea ir, ve, consulta. Totalmente, totalmente. O sea, he dicho pues todo lo que se me ha ocurrido, pero Muy con bien. cualquiera de estas cosas o alguna otra que seguramente me habré dejado, que simplemente, bueno, pues lo dicho, siempre va a ser lícito. Y si es algo que no puede aportarte demasiado, pues en ese caso el profesional te lo debería hacer saber. Y perdón, un matiz sí que quería hacer, que ahora justamente se me ha venido a la cabeza hablando, bueno, hablando del tema de la terapia, de que la psicóloga o el psicólogo debería decirte si es algo de lo que no puedes beneficiarte. También animar a cualquier persona que vaya a terapia, porque muchas veces no es fácil elegir cuando vas a terapia qué enfoque, sí, qué enfoque tiene el terapeuta o incluso el terapeuta, ¿no? Entonces, animar a cualquier persona que vaya que siempre, uno, se asegure de que la persona con la que va a trabajar sea psicólogo, eso es lo primero, que, bueno, muchas veces hay personas que ejercen psicología que no lo son, y luego también que trabaje desde un enfoque científico de la psicología, también es importante. Y bueno, que transmitirle a todo el mundo que todos tenéis derecho a preguntar desde qué enfoque trabaja, si es basado en la evidencia o no. Un aplauso. Vamos, rigor científico al máximo. Miriam, muchísimas gracias.
Nada, muchas gracias a ti. Interesantísima la respuesta de Miriam y va a ser solamente la primera de las muchas que escuchéis, porque estará en todos nuestros programas. Otra persona que estará en todos nuestros programas será Benedicto Crespo Facorro, que ya lo conocéis, catedrático de psiquiatría, investigador principal de proyectos relacionados con Cibersam y el Hospital Universitario Virgen del Rocío. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Benedicto. Bueno, ante todo, gracias a ti, Ignacio, es un placer y como tú dices, bueno, pues siempre es constructivo el poder hablar de salud mental y hacerlo contigo, pues doblemente. Muchas gracias. ¿Qué le podríamos decir a Diego? Que tiene esta duda de si la salud mental es para él, si no. Ya hemos estado hablando un poco sobre que, bueno, tal vez sea, tal vez no, qué puede tener en cuenta para decidirlo, pero una vez entre en la consulta, sobre todo si al final pues necesita ayuda de un psiquiatra, ¿qué se va a encontrar? Bueno, me llama la atención una palabra que él dice y es el tema de si esto es una moda, ¿no? Y claro, yo empezaría por ahí, ¿no? Yo creo que tenemos que romper, tenemos que deshacer esa idea, ¿no? Es decir, igual que no es una moda la salud bucodental o no es una moda la salud cardiológica ni la oncológica en determinadas, para el tema de cáncer o el tema de las mujeres ginecológico, eso no son modas, pues exactamente igual. ¿No? Podemos tener la idea de que los problemas o la salud mental como entidad o como estructura que cuida los problemas de la mente, digamos, de las personas, es una moda. Esto lo tenemos que romper. Estar sano no es una moda y punto, es lo deseable y lo que deberíamos perseguir. Y tenemos que cuidar todos los, digamos, los tipos de salud, pero también por supuesto, la salud mental, ¿no? Y esto es importante que los jóvenes y las personas, en general la sociedad, pero los jóvenes lo entiendan. Y creo que es el primer matiz. Y el segundo, otro matiz importantísimo es que no todos los problemas ni todos los malestares que aparecen en estas edades de adolescencia o de adultez temprana son problemas de salud mental, no. Pero al mismo tiempo que eso es cierto, también es cierto que no quiere decir que malestares o que situaciones donde la persona no se encuentra a gusto no puedan ser problemas de salud mental. Es decir, que todo no es salud mental, pero hay problemas de salud mental en estas edades. Entonces tenemos que convivir con esta realidad, es decir, de que debemos conocer la salud mental, debemos saber que es algo que está ahí y que nos puede ayudar, y a partir de ahí es como, yo diría, y lo que muchas veces digo, es como cualquier otro problema de salud, ¿no? Es decir, quizás en estas edades, como me puede servir la analogía del acné, ¿no? De los granos que pueden salir a estas edades, ¿no? Edades jóvenes, de 15, 16, 17, y uno dice, bueno, yo voy a consultar al dermatólogo por un grano, y seguramente todos responderían no, no, porque no es un problema. Pero si ese problema, haciendo la analogía del acné, es muy, se extiende en el tiempo, es muy intenso y me produce limitaciones, entonces sí que debo consultar al dermatólogo. Bueno, pues lo mismo con la salud mental. Si uno tiene problemas, por ejemplo, tiene un tema de una situación puntual donde se encuentra más irritable o más preocupado o duerme peor, y eso no se alarga en el tiempo, no tiene una intensidad alta y no produce interferencias, uno debe entender que esos son problemas de la vida cotidiana y que el individuo debe aprender, y así es la vida y así es el crecimiento, debe aprender a enfrentarse y a superarlo de manera individual por sí mismo, ¿no? Pero lo contrario, ¿no? O la otra forma, si un problema de ansiedad persiste en el tiempo, hace que cambien mis hábitos y además me está produciendo determinadas sintomatologías somáticas de problemas de otros órganos, uno tiene que decir, bueno, estoy entrando en ese territorio donde algo que podemos catalogar como normal se convierte en, entre comillas, subsidiario de tratamiento o de consultar. A veces no hace falta tratamiento, pero por lo menos consultar qué está pasando. Y yo creo que esto sería el concepto que yo, o la idea que yo le transmitiría, ¿no? Y en esto, claro, la psiquiatría y la salud mental, cuando estamos hablando con los jóvenes, tenemos muy claro cifras, ¿no? Las cifras siempre son, entre comillas, son engañosas, pero nos orientan, ¿no? Entonces, yo voy a decir que estudios poblacionales, los jóvenes, los adolescentes, se identifican o reconocen problemas de salud mental casi o más de un 40%, 41, 42%.
De esos, la mitad no lo consultan. Y en algún momento, alguno de ellos, un porcentaje de esos serían diagnosticables y serían tratables en un porcentaje también cercano al 30%. Es decir, que realmente es algo que está ahí, es algo que los jóvenes no entienden que deben consultar en esos estadios donde la duración, la intensidad y la repercusión, como estamos diciendo, es grave, pero debemos educar y debemos mostrar a los jóvenes que esta es una realidad y que igual que se cuidan, como he dicho anteriormente, los dientes o los ojos o la piel, deben cuidarse la salud, en este caso la salud mental, ¿no? Tengo una pregunta con esto que me dices y es ¿por qué tienen esta reticencia algunos jóvenes a acudir a un especialista en salud mental? Y me planteo si puede tener que ver con los prejuicios que existen, en concreto el miedo que puedan tener a acabar sobremedicados, que esto es una de esas cosas que escuchas en la calle. Claro. Ignacio, yo creo que como tú bien sabes, esto no es fácil, no es un tema complejo, con lo cual las soluciones o las contestaciones a lo que estamos hablando no son simples ni únicas, ¿no? Pero uno de ellos yo creo que es esta mala educación en salud mental, ¿no? Donde todavía mantenemos esos tabús, esas ideas, esos falsos mitos, donde si uno consulta por un problema de salud mental, eso es sinónimo, eso es equipararte a que estás loco o a que algo va mal, es peyorativo, ¿no? Y esto evidentemente existe, creo que cada vez hay menos estigma, cada vez esto es un componente que menos pesa o menos determina en los jóvenes o en la sociedad en general, pero está ahí. Pero claro, para contrarrestar esto, yo creo que el joven, la persona que nos hace la consulta, debe entender que muchos de los problemas que estamos hablando o los problemas, los problemas diagnosticables, ya cuando uno puede ponerle una etiqueta de una enfermedad de salud mental, empiezan la mayoría antes de los 24 años. La mayoría es 70, un 60% de esos problemas, ¿no? De tal forma que, claro, uno no puede, yo creo que no puede vivir al margen de esa situación de riesgo. No es que uno tenga que vivir con una amenaza continua, pero sí que conocer que en estas edades de especial vulnerabilidad aparecen muchas de las enfermedades mentales diagnosticables en el futuro y que hay un factor importante que es la prevención y la intervención temprana, que quiere decir que cuanto antes se detecte y cuanto antes se pueda corregir, desde el punto de vista no solo farmacológico, como tú dices, sino también psicoterapéutico, de recomendaciones, de ayuda de crecimiento personal, de crecimiento emocional, muchos elementos que podemos utilizar para esta corrección en estas edades que pueden hacer que la persona retome, su trayectoria de vida normalizada y minimicemos el riesgo de que a la postre o en edades más avanzadas pudiera aparecer algún trastorno de ansiedad, temas de fobias, depresiones, intentos o riesgo de suicidio, cosas que ya nos empiezan a acercar a la parte más, psiquiátrica, más diagnosticable, ¿no? Entonces, si somos capaces de educar a la sociedad en esto, no alarmar, pero educar en decir, oye, esto tengo que consultarlo, si pasa determinados, como ya hemos dicho, determinados límites, yo puedo consultar y me van a decir profesionales sin medicar y sin ingresarme y sin que esto signifique que yo he perdido mi juicio, me van a indicar cómo puedo contrarrestar, remodelar, reeducar algunos aspectos que seguramente me van a hacer volver a un estado de normalidad y capacidad de enfrentarme a la vida y a las circunstancias rutinarias. Pues nada, nos quedamos con esa reflexión que tal vez podríamos resumirla, dejarla en una frase de que eso de cuerpo sano en mente sana, que sí que es verdad, pero no se trata de gym y leer Harry Potter, se trata muchas veces de gym, introspección y en caso de que encuentres algo que pueda ayudarte a un experto en salud mental, pues que acudas. Así que muchísimas gracias, Benedicto. Perfecto. Y yo, Ignacio, yo creo que es importante un poco en este resumen, si yo tuviera, decir, debemos hablar de salud mental, pero hablar no para los medios o para la población, sino internamente. Cada uno de nosotros debemos ser capaces de contar y de buscar a los profesionales para exponerles qué es lo que nos está incomodando, qué es lo que nos está alterando en nuestro bienestar diario y que alguien nos diga si eso
es subsidiario de algún tipo de intervención o simplemente es recomendaciones de enfrentarse de manera individual a esas situaciones que nos están un poco desestabilizando. Sin duda. Un placer como siempre, Benedicto. El placer mío, Ignacio. Pues hemos tenido dos, no opiniones, sino perspectivas rigurosas, razonadas y científicas, y eso es mucho más de lo que teníamos antes de empezar. Espero que, ahora ya me dirijo a ti directamente, Diego, de 15 años, pues te haya servido de algo este programa que hemos hecho para ti, para ver si conseguimos que entiendas ese equilibrio y que si tal vez acudir a un psiquiatra o a un psicólogo es lo que necesitas, puedas hacerlo. No estamos intentando diagnosticar ni tratar a nadie, sino dar un poco de información relevante para que seamos más libres tomando decisiones, para que entendamos mejor el mundo en el que vivimos, comprender ese equilibrio que decíamos al principio entre que la salud mental esté de moda porque está de moda y que, ojo, hay algunas modas buenas y que tal vez no sea para todos ir a un terapeuta, pero sí es para todos hablar de salud mental y conocerla. Muchísimas gracias a todos y en especial a ti, Diego. Nos vemos en el siguiente episodio. Este podcast pertenece a Mentescopia, plataforma transmedia de divulgación sobre salud mental liderada por el Grupo de Investigación de Psiquiatría Translacional, SINAL, perteneciente al Instituto de Biomedicina de Sevilla y al consorcio Cibersam, con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, FECIT. Idea del podcast, guión y locución, Ignacio Crespo. Producción, edición y difusión, Oikos MSP. Puedes escucharlo en podcastidae.com, en tu reproductor de podcast favorito, o verlo en vídeo en el canal de YouTube de Mentescopia.